En esta ocasión no les voy a hacer un drama como tal, pero sí vamos a platicar y les voy a explicar acerca de lo que son los textos dramáticos. ¿Por qué? Porque la finalidad de este tema que estamos trabajando es precisamente llegar a la elaboración de un guión teatral y posteriormente representarlo. Pero bueno, ¿a qué me refiero yo con texto dramático? Desde que se inventó la escritura, han sido muchos los textos que se han escrito, obviamente. Algunos únicamente tienen un propósito informativo, otros pretenden realizar algún discurso o un ensayo, y hay otros que su único propósito es generar una narración elaborada con el fin de disfrutar una historia. Pero a veces el texto no se crea o se escribe únicamente para ser leído. Hay ocasiones que se busca que la persona exprese su contenido de una manera concreta. Y en algunos casos se elaboran textos que no son nada más para leer, lo repito, sino para ser interpretados ante un público. Esta es una de las características principales del texto dramático. ¿Y a qué le llamamos texto dramático? Un texto dramático es todo aquel escrito que se elabora con el fin de ser representado en público, no nada más mediante lectura, sino a través de la actuación teatral. En estos textos se interpretan una o varias acciones de conflicto entre diferentes personajes. Estas situaciones juntas conforman una historia que es representada a través de los diálogos y las acciones de los actores. La acción, es decir, lo que pasa en la historia, sucede en un escenario determinado que está ambientado en un espacio y en un tiempo concreto. Y ese conflicto del que les hablé se va desarrollando a lo largo de escenas. El texto dramático es uno de los tres principales géneros literarios, junto con la narrativa y con la poesía. El texto dramático se trata de un texto a base de teatro, pero no es lo mismo que el teatro. ¿Por qué? Porque el texto dramático únicamente será la elaboración del texto, pero no la representación. Es decir, que la historia no va a llegar directamente al espectador a través del texto, sino a través de la interpretación de los actores y del montaje que haya realizado el director. Bien, ¿y qué incluyen estos textos dramáticos? Bueno, pues incluyen los personajes y lo que hacen. Desde el aspecto hasta los gestos o el tono de su voz, así como la información general de la escenografía, o sea, en dónde se desarrolla la historia, la luminosidad, el lugar, el tiempo exacto en el que ocurre la acción, etcétera, y el vestuario. Si recuerdan, en el primer video que les subí de las leyendas, yo me puse un rebozo y yo les estaba narrando la historia de una chica a la que se le había aparecido la Llorona, como si yo les fuera su amiga, y les estuviera platicando de cuando a mí se me apareció la Llorona, de cómo yo platiqué con la Llorona, de cómo ella me dijo a mí y a mis amigos todo lo que había pasado. Eso era un texto dramático. Si se fijaron, yo estaba a manera de narradora. Yo les estaba narrando una historia que me pasó, pero también incluía diálogos, incluía la historia en sí, todo el conflicto que pasó de la Llorona con su marido que la dejó y las razones y todo ese drama, todo ese sentimiento que fui capaz yo de, a través de una representación, hacérselos llegar a ustedes. Pero ustedes no estaban leyendo el texto en sí. Sin embargo, yo tenía un guión previamente elaborado en el cual se incluían esos diálogos y esas acciones, que si bien no hice una representación teatral como tal, sí fui capaz de presentarles un texto dramático a ustedes. ¿Ok? Hasta aquí vamos a dejar el texto dramático. Vamos a pasar a la trama en los textos dramáticos.